El vapor fulminante que estamos viendo en este momento era un barco de origen inglés. Llegó a la Argentina en el año 1875. Fue adquirido para la escuadra de lo que era en ese momento la escuadra de Sarmiento, pero tenía una particularidad, es decir, no pertenecía a la escuadra, no estaba bajo las órdenes del Ministerio de Marina, sino directamente del Ministerio de Guerra. Estaba tripulado exclusivamente por extranjeros. Y esto se debió a que la compra se le encargó a un americano, a un ingeniero y teniente americano, que participó en la guerra, de especialista en torpedos. Esta persona era Hunter Davison, que estuvo a cargo del buque, primero como capitán cuando llegó, y luego a cargo de la división torpedos, producto de sus conocimientos en el área en la guerra americana. El barco tenía 55 metros de eslora, 9 metros de manga, un calado de 2 metros 28, un puntal de 5 metros y la tripulaban 52 personas, de las cuales 10 eran oficiales. Antes de continuar, y para los que conocen la zona y para aclarar bien este tema, voy a explicar bien una gran diferencia a lo que se conoce normalmente. El arroyo fulminante, que este barco dio el nombre, sale enfrente del río Tigre, del río Luján, y va al Sarmiento. Y el Gambado es un arroyo que va del fulminante al río Luján y desemboca a la altura de el Museo de Tigre, donde antiguamente estaban los talleres de la Armada. Esto lo explico de esta manera porque hoy en día se conoce como Gambado a lo que es fulminante, y eso lleva a confusión. El vapor fulminante, propiamente dicho, estaba amarrado el Club La Marina, frente del río Tigre y el arroyo del mismo nombre. Los trabajos que realizó el fulminante al llegar al país no tuvieron nada que ver con el tema torpedos. Primero, entre otras cosas, hizo el relevamiento batimétrico del canal del Infierno, que es el canal Martín García al norte de la isla Martín García, y de ahí hasta el Paranaguazú. Tendió el cable submarino entre Buenos Aires y Martín García e hizo reparaciones del cable submarino que une el telégrafo Buenos Aires-Montevideo. Pero ¿por qué el fulminante y parte de la flota de ríos estaba en el río Luján? Porque era el lugar más cercano para la protección del acceso del Paraná Las Palmas y al río Uruguay, ya que en ese momento las hipótesis de conflicto estaban dirigidas en esa zona. Vamos a aclarar que estamos hablando de hace 145 años. Por esa razón, el fulminante estaba en ese lugar y tenía apostadero ahí. Como hecho que también deberían conocer es el siguiente: el río Luján, entre el Sarmiento y el Abra Vieja, anda entre los 150, hoy en día anda entre los 150 y 250 metros de ancho. Bueno, en esa zona, durante muchos años, se hacían las pruebas de torpedos, es decir, se lanzaban torpedos y iban a los blancos que se armaban en el río Luján. Con el tiempo esto se dejó de hacer, ya que la zona estaba muy habitada, y se llevaron a la zona del río Santiago, al lado de lo que hoy es la Escuela Naval. Ahí se llevaron todo lo que era los talleres de torpedos. Otra de las cosas importantes para recordar en la zona de San Fernando: en San Fernando se reparaban gran parte de los barcos de la Armada y otros barcos, ya que había
un dique seco, fue el primer dique seco de la República Argentina, que acá estamos viendo y que lo vemos todos los días cuando pasamos de San Fernando a Tigre y miramos a la derecha o a la izquierda, según para dónde vayamos, vamos a ver una construcción en el canal San Fernando de ladrillos. Bueno, ese lugar era el dique seco. El fulminante llevaba torpedos de fondo y torpedos de botalón. Torpedos de fondo que luego se conocieron como las minas, que se colocan en el fondo a cierta altura, que cuando pasan los barcos las chocan y explotan. ¿Pero qué es el torpedo de botalón? El fulminante estaba acompañado siempre por dos lanchas que lo acompañaban para esta tarea. Aquí estamos viendo cómo eran las del fulminante. El torpedo de botalón paso a describirlo porque puede ser interesante. Vamos a aclarar que estábamos hablando de hace 145 años. En ese momento no existía el torpedo que todos conocemos, que se lanzaba y en forma autónoma iba hacia el blanco. En este caso, el torpedo se colocaba en una pértiga, que es una varilla entre 6 y 8 metros, se clavaba, producto de que en la cabeza tenía unos ganchos especiales en los cascos de madera de los barcos, y cuando la torpedera esta se alejaba, se extendía un cable que ocasionaba el disparo del torpedo. Por supuesto, está de más decir los grandes problemas que podía tener esta torpedera, porque se tenía que acercar mucho a los barcos enemigos, tenía que hacerlo de noches, en forma sigilosa, tenían que ser bajitas para que no sean detectadas o para evitar el fuego enemigo. Bueno, explicado esto, continuamos con el video que nos trata. El fulminante estaba amarrado en el río Luján y el día 4 de octubre a las 12 se produce un incendio. El incendio está discutido. Algunos dicen que era un marinero que llevaba una caja de experimentos con explosivos y explotó. Otros que el casco del barco sobre la banda empezó a calentarse. Eso ocasionó que la pólvora de algodón que estaba húmeda empezara a secarse y la alta temperatura provocara el incendio. Es decir, son distintas las versiones. Es muy difícil determinarlo teniendo en cuenta que gran parte de la tripulación que había a bordo, que eran 12 personas, falleció y no pudieron contar esto que pasó. Entonces teníamos sobre la banda del fulminante, teníamos las dos lanchas que acompañaban al fulminante con los torpedos. Del otro lado del arroyo teníamos las cañoneras, fondeados en el Luján había otros barcos, y todos estos reaccionaron en forma inmediata. Primero pensaron que el problema había sido por un ensayo de torpedos del fulminante, luego cuando vieron el incendio se dieron cuenta que esto no era así. Así que con alguna de las tripulaciones lo que hicieron fue mover los barcos que estaban en las inmediaciones, las cañoneras que las trasladaron al otro lado del Sarmiento y las lanchas del fulminante al Alabra Vieja. Entonces, de esa forma pusieron a salvo el resto de los barcos. Algunos llegaron con embarcaciones tratando de ayudar a sofocar el fuego, pero prácticamente era imposible producto del avance del incendio. Hay que tener en cuenta que la primera explosión afectó gran parte de los elementos que contaba el barco para poder apagar el fuego. La otra maniobra consistía en hundir el barco, que tampoco fue posible porque el barco estaba varado, producto de una bajante extraordinaria. Pensemos que el barco estaba calando 2,28 metros. Otra de las alternativas que tienen estos barcos es inundar la Santa Bárbara. Tampoco fue posible porque las bombas no chupaban y las válvulas estaban obstruidas porque no por la gran bajante. Es decir, todo esto ocasionó que ni se pudiera hundir el barco ni se pudieran inundar las Santa Bárbaras.
Así fue que el fuego siguió avanzando. Gran parte de la población de la ribera miraba el incendio sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Pero el gran peligro siempre era que el fuego llegara a Santa Bárbara, y así fue que aproximadamente 5 horas después, a pesar de todos los intentos, se produce la gran explosión, porque el fuego llega a la Santa Bárbara. Gran parte de los pedazos del barco se desparraman 300, 400 metros a la redonda, cayendo en las casas vecinas. Pero acá yo les dije que este barco dio nombre a 2 arroyos. Una media hora antes de la explosión final del barco, antes se habían visto que el pabellón seguía flameando, y una persona, un habitante de la zona, con una canoa se acercó al barco, arrancó el asta de la bandera que se estaba quemando, y con ella arrancó la bandera y la pudo salvar. Este acto heroico fue hecho por Juan Gamba, lo que dio al arroyo el nombre de Gambado. Así que un acto heroico produjo que diera el nombre al... La Armada realizó un sumario, hubo sanciones, hubo premios, pero el barco se perdió y quedó ahí durante mucho tiempo. Espero que con este video haya quedado un poco claro. Les contamos una historia más en nuestra zona que por ahí muchos desconocían. Muchas gracias y nos veremos en otro video de informando a nuestros suscriptores. Muchas gracias y hasta la próxima.